Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, Adonai, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, Adonai, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Ustedes se acuerdan que yo les había anotado? De hecho, se lo había anotado, no, pero no es porque no se acuerden ustedes. Este es el verbo sacar, la raíz del verbo sacar, ¿no es cierto? La raíz del verbo sacar, que significa acordarse, recordarse, tener memoria. Después construida tiene otro significado que es memorial, como si fuera un monumento, un memorial, o cuando se hace un sacrificio también se deriva de esta palabra, pero porque todo el sacrificio es por el recuerdo, un monumento, hay varias palabras, pero hay palabras que derivan de esta, que es para ser memorial, ¿no es cierto? Acordarse, recordarse, tener memoria, memorial, a veces como verbo, y de ahí está la raíz verbal, pero también desde allí se surge la raíz sustantiva y donde se derivan otras palabras, pero siempre haciendo como referencia algo que recuerda, algo que haga memoria. Y lo maravilloso de esto, que no es la primera vez que aparece, ¿no? Es que el siervo de Dios que clama al Señor y le recuerda cosas. Cuando uno está en la voluntad del Señor, sí puede clamar al Señor, pero puede recordarle porque estamos conforme a la voluntad del Señor. Ok, y entonces, aquí dice, acuérdate, ¿no es cierto?, que es el verbo sajar, de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella, la palabra del Señor, es el consuelo en su aflicción, ¿no es cierto?, o en mi aflicción, en este caso es mía, pero la aflicción del salmista, que vamos a suponer que es David, y para nosotros es así. Esta palabra, que es aflicción, aquí aparece muchas veces. Aparece muchas veces en la escritura, es esta. Ay, perdón. Es la palabra oni, ¿sí? Esta palabra oni, así, oni, viene de desde el verbo, ¿no es cierto? Pero es y ahora se lo voy a anotar por una razón. Que es Ana. 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 La palabra oni, que yo tengo como aflicción aquí, que se traduce como aflicción, significa opresión, sufrimiento, pobreza, miseria, necesidad, indigencia. Si uno analiza todas las palabras, en distintas partes de la Biblia usted va a encontrar el verbo aná, en la palabra oni, ¿no es cierto? Si uno entiende lo que es aflicción, perfecto, pero no siempre es aflicción. A veces puede ser opresión o sufrimiento, miseria, pobreza, necesidad, indigencia. Y el verbo aná, uno es el verbo, el otro el sustantivo, pero el verbo aná significa oprimir, hacer sufrir, ultrajar, martirizar. Significa también agacharse, en el sentido de agacharse y mostrarse postrado, en el sentido de estar humillado. Eso. Por eso una persona que está en necesidad, indigencia y pobreza, por ser un oní, es la persona que está encorvada y agachada. Esos son los significados de las palabras en hebreo. ¿Ok? Y bueno, esto es lo que dice aquí. Que dice, acuérdate de la palabra. Si usted ve el Salmo 119 como otros salmos, u otros pasajes de la historia, o su propia Biblia mía, pero el Salmo 119 habla, ¿no es cierto?, de
de muchas situaciones donde el salmista, el siervo de Dios, está sufriendo y ve sufrir también. Pero básicamente él está sufriendo. Habla de todos los pormenores de su vida y los sufrimientos. Y entonces dice que se acordara en medio de esa angustia, de ese sufrimiento, el Señor de las promesas que había hecho de salvación, de redención, de consolar. Por eso cuando se le presenta a Moisés, le dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hacia mí. ¿Me entiende? Porque ahí es donde también aparece el verbo sahar. Después es donde aparece por primera vez. El verbo sahar aparece 227 veces en toda el Tanaj y aparece 53 veces en los Salmos. El verbo, de las 250. Creo que en los Salmos es donde más aparece el verbo sahar. Donde más aparece. Son 53 veces en los Salmos y 220. Lo busqué en esta semana porque no me acordaba bien. Pero le había dicho más o menos eso el otro día, ¿no? 227 veces en todo el Tanaj, el verbo sahar. Otras declinaciones no me estoy refiriendo como verbo, aparece 227 veces. Y 53 en los Salmos, ¿ok? Y aquí, en el Salmo 119, que estamos viendo, aparece, se acuerda, solamente 3 veces. Y las 3 veces están en el segmento de la letra Zain, de la letra Z, ¿no es cierto? Donde dice: acuérdate de la palabra, verso 52, me acordé de tus juicios y me acordé en la noche de tu nombre, Adonai. Ahí donde aparecen las 3 veces la palabra sahar, recordar. Entonces, nosotros habíamos visto, ¿no es cierto?, algunas cosas respecto de lo que era la aflicción y de lo que significaba la palabra horror que aparece en el verso 119, verso 53, que significaba horror, terror, estremecimiento, pánico, temblor y pavor. Esas son las traducciones de la palabra que yo le puse para horror aquí. Es decir, el salmista, ¿no es cierto?, le recuerda al Señor la palabra de promesa, de confortarlo, de consolarlo, de redimirlo, porque eso es lo que hace en el Salmo, ¿no? Pero uno tiene que a veces pensar algunas cosas. Yo cuando leo lo que escribió el rabino Pablo, a veces creo que muchos de nosotros, ¿no?, incluso a veces los que parecen más grandes en las esferas espirituales, no están a la altura, ¿no es cierto?, de lo que el rabino Pablo nos explicaba. Por ejemplo, le voy a mostrar 2 cosas nada más y después salto a otra cosa, pero eso sí es importante. ¿Por qué? Busquen 2 de Corintios mientras yo les digo algo. En 2 de Corintios capítulo 1, 3, 4. En este salmo, ¿no es cierto?, este hombre estaba pasando aflicción. Pues si usted lee todo el salmo, o por lo menos la primera parte también, se va a dar cuenta de los pormenores que estaba pasando y la situación angustiosa que pasaba este salmista. Y entonces el salmista está diciendo que estaba pasando aflicciones, y no solamente aflicciones, son 2 cosas que dice: que los soberbios, no importa, la palabra es soberbio, hay otras palabras para soberbio, pero esta es una de las palabras para soberbio, presuntuoso y soberbio, por lo general se traduce así esta palabra. Dice que se burlaba mucho de él. Quiere decir que el hombre pasaba aflicciones, ¿no es cierto?, y podía estar en una situación de menesteroso, de indigencia, de pobreza, aunque tuviese dinero, no importa, por lo que lo rodeaba, y además era blanco de las burlas de los que lo rodeaba. Podía ser como, por ejemplo, Jeremías. Jeremías era blanco de burlas. Isaías era blanco de burlas, en la Biblia está. Jeremías era blanco de burlas. Uno dice, cuando ve el profeta lo entiende, pero a veces nosotros no aguantamos ni el 1% de lo que aguantó Jeremías, ni el 1% de lo que aguantó Isaías. Cuando Isaías se burlaba, cuando Isaías predicaba, no le voy a decir el pasaje, pero en la primera página, cuando Isaías predicaba, los líderes de Israel, porque Isaías predicaba en un sector especial, no era como Miqueas, Amós, Nahú, que eran predicadores campestres, por así decirlo, más de la campiña. Ellos eran predicadores más de la campiña: Miqueas, Amós, Oseas. Oseas no tanto, sí, también, pero no tanto como Miqueas, Nahú, probablemente. Entonces eran más de la campiña, pero Isaías, Jeremías,
Ezequiel y todos eran predicadores de otro tipo de gente, por así decirlo. Y cada uno estaba en el lugar que le correspondía, ni más ni menos. Y Jeremías, cuando predicaba, tenía un montón de grupos de sacerdotes, levitas, dirigentes, líderes principales, los que gobernaban, incluso los estadistas del pueblo de Israel, los que hacían los tratos incluso con Roma, porque lo estaban así con Roma, con Roma, con los romanos, había de todo en Israel. Y Jeremías estaba con ese tipo de gente. Entonces, cuando usted lee la historia de Jeremías predicaba, y entonces la gente, ¿no es cierto?, le dice así, si usted lee no se va a dar cuenta, sí se va a dar cuenta. Pero dice, para largo habla este. Cuando Jeremías predicaba, la idea es esta. ¿Este qué está diciendo? ¿A qué se dedica? ¿Quién se cree que es? Habla para largo, ¿no es cierto? Era la burla. Y había otro tipo de burlas que le hacían a Jeremías. ¿Entienden? Entonces, ese es el ambiente a veces donde la gente, donde uno se mueve. Isaías también, cuando Isaías predicaba, por ejemplo, estaba también en un determinado nivel de gente y todos se creían eruditos y eruditos. De hecho, que sí, lo eran, ¿no es cierto? Por lo menos eso. Y entonces se juntan, ¿no es cierto? Y se dicen entre ellos, y Isaías les responde, pero es como que se dicen entre ellos, Isaías lo escucha, o lo sabe después, es una historia muy complicada, pero le dice, ¿a quién va a enseñar? ¿A los destetados de pecho? Es decir, cuando Isaías predicaba, los que le escuchaban salían de la reunión y decían, se cree que está hablando a nenes de pecho. ¿Entiende? Y entonces porque decía, porque Isaías nos enseña palabra tras palabra, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea. Y ese juego en hebreo, yo un día se los anoté en el pizarrón, cuando usted lee todo ese segmento en hebreo, sabla acá, suena como el balbuceo de un borracho. ¿Por qué? Porque Isaías los acababa hace un tiempito atrás de tratar de borrachos a los líderes de Israel. Y como los trata de borrachos, en el juego de palabras que nos transmite la Biblia, aquello que los que vituperaban a Isaías, esas expresiones se traducen en la Biblia o se transmiten en la Biblia como si fuera, ¿no es cierto?, palabra tras palabra, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea. Todo eso en hebreo, cuando usted lo hace, cuando usted lo dice suena como así suena, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque a Isaías, como él lo trató de borrachos, lo que ellos le responden, ¿no es cierto?, y que la Biblia lo refleja así, es como que los que escuchaban se la dan vuelta a Isaías, dice: el borracho eres tú. ¿Me entiende? Eso es lo que usted ve en la Biblia. A veces cuando uno lee la Biblia o en determinados lugares, hay cosas que no se extraen, a veces por desconocimiento, porque uno no tiene la revelación o no tiene la información necesaria o el estudio de eso preciso como para verlo. Pero sí, Jeremías era burlado, Isaías era burlado, ¿no es cierto? Y todos eran burlados. Y el salmista no es la excepción. El salmista dice que pasaba la burla de todo el mundo. Porque para poner, dice, si se burla uno no lo va a decir. Es decir, una constante burla de alguien que lo rodea, ¿no es cierto? Como le dicen en el Salmo 42, ¿dónde está tu Dios? Otra burla, ¿no es cierto? Como le dijeron al Señor, bueno, ¿por qué no dice que al Señor que lo baje de ahí? ¿Me entiende? Es decir, y eso que son ambientes de creyentes, pero porque todos eran creyentes. Isaías y todos los líderes eran creyentes, Jeremías y todos los líderes eran creyentes, y absolutamente todos. Y Yeshua y todos los líderes eran creyentes, los líderes que estaban ahí también eran creyentes. Y entonces a veces nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que nosotros como pueblo de Dios vamos a hacer la excepción, y no. Vamos a pasar aflicciones. Acuérdense que la palabra esta famosa oní, que yo le puse allí, habla, es una palabra muy fuerte. Se puede usar para algo espiritual, como pobreza espiritual, pero también
¿no es cierto?, como la miseria que pasa uno por las aflicciones, las estafas, las mentiras, las calumnias, las difamaciones, lo que fuese que a uno lo rodea, personal, familiar, en la sociedad, en los trabajos, en donde usted vive, en la congregación, en el pueblo de Dios, donde sea. Pero lo grande que aparece con este salmista es que en medio de considerarse un extranjero, ¿no es cierto?, pudo sacar cánticos de la palabra de Dios, y también se acordaba en la noche del nombre de Dios. La expresión noche no necesariamente es noche de noche. Usted ya sabe, por eso lo expliqué, pero le decía que en 2 Corintios 1, le dije 2 Corintios 1, 3, 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor el Mesías Yeshua, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dice que tenemos un Padre de toda misericordia y de toda consolación, que es lo que está hablando aquí. Por eso clama en la puerta de los cielos, por así decirlo, y le dice: acuérdate, ¿no es cierto?, ¿no es cierto? Porque tiene en mente el pacto cuando le dice a Moisés, dice: bien, el Señor frente a la zarza dice: bien, he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hacia mí. Quiere decir que el Señor dice que se acordó. No es en el sentido acordarse como si fuera una cuestión humana, ¿no es cierto?, de mecanismo de acordarse o no de acordarse, porque la memoria nos falla. Cuando se aplica al Señor significa otra cosa, ¿me entiende? Es clamar a su misericordia. Eso es lo que significa. No es porque el Señor se olvide en un sentido así mecánico como tenemos nosotros. Ahora, dice, en 2 Corintios mismos, 11, ahí mismo le voy a mostrar algo. 2 Corintios 11. Lo que el rabino decía aquí, ¿no es cierto?, al principio, no es una cuestión teórica, filosófica. Porque entonces él dice, mire que tenemos un Padre de misericordia y consolación. Y entonces Él nos va a consolar para que nosotros seamos un instrumento, ¿no? Y a veces nosotros no somos instrumentos. Si usted a veces ve las congregaciones, ¿qué consolación no todo hay? Cuando, ¿no es cierto?, te parece que la congregación no se saca los ojos. ¿Me entiendes? Entonces, dice que el objetivo de consolarse, dice, ¿no?, el cual nos consuela de todas nuestras tribulaciones, porque tenemos tribulaciones, angustias, aflicciones. La palabra tribulación se les expliqué el otro día, ¿sí? Para que podamos también nosotros consolar. Acuérdense, tribulación venía de tribulum, que era un instrumento mecánico para roturar la tierra, ¿no es cierto?, y despedazar en terrones. Y entonces, eso es lo que le pasa a un ser humano también cuando... Hay una expresión muy parecida en hebreo, que es cuando dice: hombres araron sobre nuestras espaldas, ¿se acuerdan? Es el mismo significado, eso que aparece en el Tanaj, que araron sobre nuestras espaldas o pasaron rodillas, se puede traducir de distintas maneras. Es el tribulum, de donde va a venir la palabra tribulación, que es muy distinta a la palabra griega, pero en definitiva significa lo mismo. La palabra griega es tripsis, y ahí es tribulum, de donde viene la palabra triturar. Entonces, tribulación significa estar triturando, agobiando, acongojando, pasar angustias. Y en medio de eso dice que David clama al Señor, y él en medio de esa aflicción lo consuela, porque aparte se estaban burlando de él. La burla es muy peligrosa, Aparece también con Eliseo. ¿Se acuerdan ustedes cuando se burlaban? ¿Se acuerdan que les expliqué por qué murieron esos hombres? Que no es lo que la Biblia refleja ahí tan llanamente, ¿no? Hay un trasfondo espiritual y satánico en ese pasaje, y por eso mueren esas personas que otros se horrorizan. ¿Y por qué mueren? Pero yo les había explicado las palabras. Y en 2 Corintios 11, 23, 27, déjenme ver si exactamente así dice. 2 Corintios 11. 11, 23.
23, 27, dice, son ministros del Mesías, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Aquí cuidado, que entre Pablo y los judíos es un problema entre judíos. El pasaje es un problema entre judíos. Okay. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragios, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mal, peligros entre falsos hermanos. Entonces, si usted se fija, lo vamos a analizar, de hecho que yo tengo libros donde analiza las situaciones estas, ¿no? Y son bien interesantes, porque acá uno lo pasa y se nos pierde y ya después vamos a comer y no sabemos ni lo que leímos, ¿me entiende? Pero más allá de esto, usted ya se da cuenta, la semblanza de su vida que va transmitiendo el rabino Pablo, y dice, al comienzo dice, cuando le salude y gracia y paz a vosotros, el Dios de nuestro Padre y el Señor Yeshua Mesías, dice que tenemos ese Dios de consolación y de misericordia que nos consuela para que podamos también consolar a otros que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros hemos sido consolados. Quiere decir que nosotros somos hijos de consolación porque tenemos un Padre de misericordia, y a veces lo que menos hacemos es eso. A veces nos vivimos sacando los ojos en el mundo en que vivimos. Y entonces, cuando el rabino Pablo escribe aquí, uno dice, bueno, hay tribulaciones, tenemos un Padre de misericordia, golpeamos las ventanas de los cielos, como hizo el salmista, que dice, Señor, acuérdate, ¿no es cierto? ¿Por qué el Señor se acuerda? Hay otro pasaje que tengo anotado por allí. Yo tengo anotado, hay muchas cosas. La palabra aparece 227 veces. Las 227 veces no me las busqué, porque sé que hay muchas que se refieren a situaciones entre personas. Hay otras que se refieren que el Señor se acuerda, y otras que se refieren que uno se acuerda del Señor. Y entonces hay una que dice, sí, el Señor tal y tal cosa porque el Señor sabe que somos polvo. Hay un pasaje que dice que el Señor sabe que somos polvo. Y como sabe que somos polvo, va a estar esperando que nosotros le recordemos a Él en nuestra miseria humana. Si no clamamos a Él y no le buscamos, es una expresión recordar, ¿no es cierto? No la utilizamos igual que con los hombres para Dios, pero se llaman expresiones para reflejar antropomorfismo. Esa es la idea. Pero en el judaísmo sabemos también lo que significa eso. Y entonces, o por lo menos algunos, yo no tanto, pero algunos lo saben. Y entonces se clama al Señor por ese motivo. Y luego, para el rabino Pablo, cuando comienza 2 de Corintios, cualquiera puede decir, bueno, pero parece algo teórico. No es teórico, porque el rabino Pablo pasó todo esto que estamos viendo nosotros aquí, ¿no es cierto? Y en 2 de Corintios, déjeme ver una cosa, en 2 de Corintios 4, quiero después volver al otro, déjeme ver aquí. El 4.17, es bien interesante. Yo en 2 de Corintios 1 ya sé que tengo lo que el rabino Pablo me refleja, ¿no es cierto?, de que hay un Dios grande de misericordia y consolación que me consuela por su misericordia en medio de mis tribulaciones, para que por medio de esa consolación yo sea una herramienta. Y a veces nosotros no somos herramienta, porque nosotros queremos que el Señor nos saque de algún problema, ¿sí? Y después seguimos caminando, pero no somos útiles. Y entonces cuando alguien le puede decir al rabino Pablo, lo tuyo es mera teoría, dice, no, porque si hay alguien que pasó como siervo de Dios, cosa fui yo, dice. Pero hay una cosa que agrega, hay 4 o 5 de estas aquí, pero 3 no. Como tercera y última para pasar a otra cosa, dice, en el 4.17 dice, 4.16, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Quiere decir que por más que nuestro cuerpo se vaya deteriorando, no tenemos por qué, ¿no es cierto?, nuestra vida espiritual que vaya menguando, que vaya cayendo, que se vaya decepcionando, que se vaya frustrando, que se vaya desalentando, ¿no es cierto?, por todo lo que pasamos, porque a mucha gente le pasa eso.
Por eso él dice, porque esta leve tribulación, le llama leve tribulación. Él le llama, nosotros a lo mejor no tenemos la estatura del rabino Pablo, porque si usted pues a lo mejor pasa otras cosas y yo también, pero si hacemos y hacemos palometa en todo lo que el rabino dijo y dónde nos ubicamos nosotros, ¿sí? A lo mejor no pasamos todo lo que pasó él. Sin embargo, él a eso le llama, a todas sus tribulaciones le llama leve tribulación. Nosotros pasamos una de las cosas que pasó el rabino Pablo y ya nos cambiamos de congregación, buscamos al profeta, al apóstol, al gran rabino, al cabalista, aquel otro, para que me dé la buena nueva. ¿Me entiende? Buscamos, ¿por qué? Porque buscamos, hay una cosa. ¿Vio lo que dijo? No sé si se percibe cuando dice el salmista que leímos que buscó en el nombre del Señor. Se busca en el nombre del Señor. Después se lo voy a mostrar. Usted sabe que cuando usted lee el salmo y estudia o algo, usted piensa, y yo pienso que cuando lo leemos, lo agotamos. El nombre del Señor. No. Porque el salmista dice que recuerda el nombre del Señor, busca el nombre del Señor. Y entonces eso es lo que lo revitaliza. Nosotros no queremos que nos revitalice otra cosa, ¿no es cierto? Buscamos, por ejemplo, a veces a los amigos que nos conforten, de hecho que el consuelo es para eso también, que nos revitalice, que nos consuele otro, nos apoyamos en nuestra propia capacidad, nos apoyamos en nuestra propia fuerza, nos apoyamos a lo mejor, no es porque usted tenga o no tenga dinero, nos apoyamos en lo poco mucho que tengamos y es eso, ¿no es cierto? Y el salmista dice, yo me apoyo en el nombre del Señor. Todo lo demás que en lo cual no se apoya no sirve, se va a desgastar. Nosotros queremos estar a lo mejor fortalecidos, ¿no es cierto? Y buscamos ayuda aquí, ayuda allá, nos cambiamos de congregación, porque aquí es mejor, allá es peor, esto es más de la otra y aquella. Así es el nombre del Señor, todo lo demás no es realidad. Y entonces dice, no es la realidad bíblica, puede ser la realidad de una persona. Pero porque esta leve tribulación momentánea, una de las cosas que nos ayuda a superar, que nos puede ayudar a superar, es saber que la tribulación es momentánea. Y usted dice, ¿cuánto se va a acabar en mi vida? A lo mejor nunca se va a acabar cuando nos muramos, pero es momentánea. Sigue siendo momentánea. Y eso aparece, por ejemplo, en Abraham, en el libro de Hebreos y todo. Es una leve tribulación momentánea. ¿A usted le parece que lo que el rabino Pablo contó es una leve tribulación? Si uno lo mira, es terror directamente analizar eso, todo lo que pasó este hombre. Y entonces cuando él tiene que mostrar eso, dice, pero esto es una leve tribulación momentánea, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, si usted analiza esto, ¿cuántos de nosotros aquí en México como creyente, pongo del creyente que aceptó al Señor hasta el más grande predicador de México, del creyente que aceptó al Señor en Latinoamérica hasta el más grande predicador de Latinoamérica y del mundo? ¿Cuántos uno puede estar en una elevación espiritual para decir esto? Él no hacía teoría, dice, el Dios de misericordia y consolación nos va a consolar en nuestras tribulaciones para que hagamos tal cosa. No dice le vas a consolar en las tribulaciones para que usted tenga el oro y el moro. Claro, le dice para que usted sea una herramienta como brazo del Señor para llevar esa fortaleza a otro. Entonces, cuando alguien le pudo haber dicho algo, porque en Corintios lo criticaba mucho a Pablo, ¿no es cierto? Y entonces, pero en Corintios lo criticaba mucho a Pablo. Y entonces, el rabino Pablo dice, mire, si hay alguien que tiene que decir lo que pasó, les puedo enumerar, pero eso son leves tribulaciones momentáneas que hacen que nosotros tengamos un peso produce en nosotros, dice, cada vez más excelente y eterno, produce un excelente y eterno peso de gloria. Por eso Santiago, como judío, sabía esto y decía, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en distintas pruebas. La palabra prueba es una palabra también fuerte, ¿no es cierto? Porque la prueba de nuestra fe, se prueba la fe.
Alguno va a decir que no, Dios hace lo que le puede venir en gana para hacer crecer o para hacer reconvenir al hijo el camino. ¿Sí? La prueba de nuestra fe produce paciencia y la paciencia trae esperanza también, y así es un círculo. ¿Sí? La palabra paciencia es soportar un peso sin moverse. Esa es la idea de upomone en griego. Upo es debajo. Upo. Entonces, upomone es una carga que me tiene, está por encima y yo por debajo y me quiere destruir. Pero dice que tengo por tener por sumo gozo cuando me encuentro en distintas pruebas, porque la prueba de mi fe me produce paciencia. La prueba de mi fe me produce paciencia. ¿Saben lo que es? Me produce más fuerza para poder soportar. Eso es lo que está diciendo, porque si usted dice, bueno, la prueba de mi fe, dice, mira, el Señor lo va a probar, le va a probar su fe, lo va a poner aquí, lo va a levantar allá, lo va a exaltar. No, le dice, la prueba de la fe produce paciencia. La palabra paciencia significa soportar un peso que a uno le está, se le está buscando desde arriba. Eso es lo que significa. Upo es debajo. Es decir, la prueba que me da el Señor de mi fe me da más capacidad para seguir soportando. No, entonces nos dice, bueno, yo pensé que la prueba de mi fe era para tener más dinero, para que sea más reconocido, para que sea yo, que sea un hombre que la gente mire. Se busca eso, ¿no? No es eso. La Biblia, ¿sabe qué? Nos desnuda, en serio, hermano. La Biblia nos va desnudando y nos va desnudando y nos va desnudando en todo. Y entonces, para seguir, porque sé que el tiempo apremia y la comida se enfría. Entonces, claro, usted sabe que la palabra, le voy a mostrar algo, lo que yo he buscado en esto. La primera vez que aparece la palabra recordar en la Biblia, de las 227 veces, es... Usted vino prestando atención hasta ahora, ok, sí. Es en Génesis 8. Esa es la primera vez donde aparece la Biblia. ¿Sí? Entonces saquemos algunas conclusiones de lo que yo le voy a mostrar en 4, en 5, en 6 pasajes, pero así, para que vean. Yo sé que en el Salmo, el salmista me está diciendo que él le recuerda a Dios. En la otra le dice que recuerda sus juicios, y en la siguiente le dice, me acordé en la noche de tu nombre y guardé tu ley. Y estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Me acordé en la noche. Esto es muy similar a veces a ciertos conceptos bíblicos hebreos, como el Salmo 92, qué bueno es alabarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre, en la mañana y en la noche, ¿me entiende? Y mañana y noche en hebreo son otras cosas, no necesariamente es mañana de luz y noche estar en la noche de oscuridad, significan otras cosas. Por eso me acordé en la noche de tu nombre, no necesariamente es en la noche cuando se cayó el sol y está oscuro, no necesariamente, porque la noche puede ser, por ejemplo, las cosas que son oscuridad. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice de Juan. Entonces eso es una noche. ¿Me entiende? En la noche, en el momento a veces donde está el momento de aflicción y de angustia y tribulación por las burlas, me acuerdo en la noche de tu nombre y guardo tu ley y recibo las bendiciones. ¿Me está siguiendo? No necesariamente, porque yo sé que a veces, de hecho que a veces es así bíblicamente, y a veces son las dos cosas, ¿no es cierto? Es noche de noche y noche de la vida. Por ejemplo, yo sé que en algunos lugares se mire, así como David se levantaba de mañana, levántese de mañana, pero el Salmo significa de mañana y otras veces significa de mañana, pero en hebreo significa la mañana de la vida. Porque cuando las cosas están bien es la mañana, cuando están mal es en la noche. Cuando somos jóvenes es la mañana, cuando somos viejos es la noche. Pero no porque ser viejos, cuando son viejos, cuando son viejos, ¿me entiendes? Pero no necesariamente.
¿Me entiende? Eso es lo que usted tiene que ver cuando ve noche y mañana o noche y día en la Biblia, ¿ok? Bien. Y entonces, eso es lo que decía el salmista, pero en Génesis le dije 8, en 8 es donde aparece por primera vez este verbo sahar, que es recordar. Dice, y se acordó Dios, es la primera vez que aparece, ¿sí? La palabra, el verbo. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre las tierras y disminuyeron las aguas. ¿No es cierto? En verso 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo y todos los animales, y bueno, y a partir de allí. Ustedes conocen la historia, aunque esto no es tan simple, es más compleja la historia esta del arca, pero aquí sabíamos que si uno leía por aquí un poquito más aquí anterior, dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo que era perfecto en sus generaciones, ¿ok? Perfecto es tamim, que es una palabra, como es una palabra que aparece muchas veces refiriéndose a esto. Y se corrompió la tierra, ¿no es cierto?, con violencia. La palabra violencia es una palabra que significa corrupción, perversidad, es la palabra jamás, ¿no es cierto? Así como en la G, la Mem y la Sameh. Ahora lo vamos a dar, como si fuera una J-A-M-A y S, jamás. Esa es la palabra en hebreo, que significa saqueo, cuando se saquea algo, pillaje, violación, corrupción, perversidad. Es una palabra muy fuerte, ¿no es cierto? Porque se puede usar para ultraje incluso de sexual y un montón de cosas. Y entonces, el mundo estaba totalmente corrompido. Ok, entonces todo eso no sigo porque acá aparecen otras cosas. Dice, la tierra está llena de violencia a causa de él y todo sigue así. Pero las palabras que se emplean en hebreo son terribles. Era una corrupción terrible. Sabemos que Dios iba a traer un diluvio, que se acordó Dios después del diluvio. Siempre tengan en cuenta esa palabra, recordar. Y entonces los hace salir y son los primeros que pueblan la tierra. Después comienza otra vez el proceso para delinquir o hacer cosas que no son las adecuadas porque somos hombres y mujeres, y por eso dice el Señor que siempre se acuerda de que somos polvo, que somos deficientes, que somos inmaduros y un montón de cosas. Y por eso le pasó a Noé lo que le pasó, y a sus hijos lo que pasó, y a sus descendientes. Pero de todas maneras, lo importante aquí es que la primera vez que aparece la palabra Sahar es cuando se acordó el Señor que estaban Noé y su familia en medio de una turbulencia. ¿Sí? Bien, pongámoslo para nosotros eso, para nosotros. Y vamos a mostrar 3 o 4 cosas, a ver si después saca algunas conclusiones en su casa. Se acordó, perfecto. Rápidamente pasamos a otro caso. Si nosotros estamos en una turbulencia de la vida, ¿no es cierto?, llevado, por ejemplo, como si fuera en nuestra vida el arca de Noé que nos lleva de aquí para allí, en tempestades, en tormentas, en turbulencias, a veces creadas por otros o creadas por nosotros, a veces creadas por los demás y otras veces creadas por nosotros, ¿sí? Si nosotros, como Noé, nos manejamos de la misma manera que era un varón justo y perfecto, ¿sí?, y, como dice el Nuevo Pacto, si hacemos las cosas conforme a su voluntad, ¿no es cierto?, Él es fiel y justo para perdonar, ¿no es cierto?, nuestros pecados, entonces sí podemos clamar al Señor. Y así como lo sacó a Noé y se acordó de que estaba en medio de la tormenta y lo hizo ir a tierra firme, también nos va a sacar a nosotros de la tormenta. La primera vez que aparece la palabra recordar es cuando se acordó de sacarlo del diluvio. ¿Me está siguiendo? Entonces, si nosotros pasamos diluvios, presta atención porque esto al final va a venir fino, así que va a ver por dónde vamos a salir. Y entonces, bíblico, todo lo que es bíblico. Nosotros, ¿no es cierto?, en medio de las tempestades de la vida, de la noche, del sufrimiento, como estaba Noé también. Usted dice, no, porque estaba seguro en el arca. Mire, yo sé que estaría seguro, ¿no?, en el arca, ¿sí? Pero usted se imagina Noé construyendo el arca, saliendo del mundo, se morían todos sus familiares y amigos, era un caos total, en un barco que se movía en el medio del mundo, que era todo era agua. Tranquilo estaría hasta por ahí nomás. Algunos yo sé que dicen, yo estaría tranquilo. Hay que verlo, hablar es fácil, hermano, pero hay que estar, ¿no? Y
ahí va, bueno, iba a ser un dicho de Argentina, pero ahora no lo voy a decir. Bueno, eso es lo primero. Quiere decir que si estamos en medio de tormenta, del diluvio, y nosotros estamos en el camino del Señor como estaba Noé, tenemos la seguridad que el Señor se va a acordar. Eso pongámosle la firma. ¿Sí? Entonces, por eso el salmista decía, ¿no es cierto?, que le recordaba al Señor la palabra que le había dado, y que esa palabra, ¿no es cierto?, era la que le había consolado en su aflicción. Ok, bien. Voy a seguir adelante. En Génesis, esta no es la segunda que aparece, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo, pero es otra de las que aparece en situaciones particulares. En Génesis 19, ustedes se acuerdan de que hubieron personajes, 3 que son 1 y 1 que son 3, el Señor mismo, pero que aparece triplicado en una situación cuando Abraham estaba a la puerta de su tienda, que era el Señor mismo que venía a decirle que se iba a hacer la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y entonces, en el capítulo 18, es donde Abraham intercede por Sodoma. Ok, bien. En el capítulo 19, Abraham dialogó con el Señor, ¿no? Dialogó de una forma y clamaba haciéndole peticiones, es decir, como nosotros oramos y clamamos. Y en el capítulo 19, termino en unos minutos, pero quiero llegar a 3 o 4 cosas para que nos vayamos con esta idea de lo que es ese pedacito del Salmo que vimos. Por supuesto no desarrollamos los otros 5 o 6 versos, de así o 7, 1 y medio desarrollamos, ¿no? O 2. Y entonces en el capítulo 19, verso 29, dice: así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. ¡Qué bárbaro! En medio de un caos, cuando uno ve lo que es la destrucción de Sodoma y Gomorra y lo que significaba eso, la ciudad pecadora y rayos que caían y destrucción, Dios se acordó y envió de Abraham y envió afuera a Lot, de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¡Qué bárbaro! Es la primera vez que aparece. Dios saca de la tormenta, del diluvio, usted dice, no estaba en la tormenta, totalmente, estaba en un barco que se balanceaba con la incertidumbre que podía tener Noé como la puedo tener yo. A lo mejor usted no, porque lo que fuera, pero yo tendría una incertidumbre terrible, y Dios no tiene problema cuando tenemos incertidumbre, porque Él aclara nuestras dudas, está para eso. Dios aclara siempre nuestras dudas. Y entonces Noé recibe la palabra del Señor, que se acordó y lo saca de la tormenta. ¿Sí? Si nosotros sabemos que actuamos como Noé, ¿no es cierto?, como ser personas justas, perfectas. Perfecta significa completa, que caminan en el camino del Señor, porque perfecto en el sentido que como entendemos nosotros no es tamín, ¿ok? Pero, y en este caso, el Señor se acordó de las oraciones y de las súplicas que Abraham le había hecho por algún justo. En este caso era Lot y su familia, que bueno, sucumbió su mujer y sus hijas, que se confundieron en algunas cosas, por eso que hubo incesto allí, y tenemos 2 hijos que nacen de esa relación. Pero más allá de eso, ¿no es cierto?, que hasta ahora sigue el problema, hasta ahora, después de 4.000 años más o menos, 4.000 años exactamente, ni más ni menos, son 4.000 años. Y entonces, Abraham, dice que el Señor se acordó de Abraham y de las peticiones y salvó a alguien de la muerte. Pero si nosotros hacemos el mismo camino que Abraham, si seguimos los mismos principios que Abraham, que un día lo vamos a ver, los principios de Abraham, si creemos en el mismo Dios, si buscamos de la misma manera, si nos sujetamos a como lo hizo Abraham, con todos los problemas que tuvo Abraham, cuidado, pero reconvenía su vida, si tenemos la obediencia y la voluntad y la perseverancia que tuvo Abraham, y entonces el Señor también nos va a escuchar como lo escuchó Abraham, y nos va a sacar de la destrucción también. ¿Me está siguiendo? Porque estoy diciendo dónde aparece la palabra y la situación que se manifiesta allí.
Una vez se acordó de alguien que seguía el camino del Señor y lo sacó de la tormenta, de la aflicción, de la tribulación, de la barca, como Pedro cuando se cayó en el agua. Que yo también lo admiro a Pedro porque yo tal vez no hubiera caminado. Yo me meto hasta los tobillos en el mar y ya salgo volando. Le tenemos pánico al agua con Rosa. Eso somos iguales, en otras cosas no, pero en eso tenemos pánico. Abraham estaba alegando, ¿no es cierto?, con el Señor, de que si había algo que justificara la salvación, que lo mantuviera presente eso. ¿Y qué pasa? Dio resultado. Cuando viene la destrucción, no es que solamente lo salva, sino que hace hincapié, que se acuerda de Abraham. Entonces también se tiene que acordar, me está siguiendo, se acuerda de nosotros. Quiere decir que si nosotros somos iguales que Abraham, en perseverancia, en fidelidad, en la búsqueda del Señor, en clamar, en interceder, porque es una intercesión, en su momento va a dar resultado. Realmente es así. Lo que pasa es que a veces nuestras vidas son un poco distintas. En el caso de Génesis 30, ¿me está siguiendo? ¿Sí? En Génesis 30, usted se acuerda que Raquel era una mujer hermosa, pero era estéril, la esposa de Jacob, y su hermana Lea le había dado a luz 4 hijos. Y por eso había causado un montón de problemas emocionales en la familia y en Raquel principalmente, ¿sí? Y entonces en Génesis 31 dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. No voy a leer toda la historia porque quiero tomar los fragmentos para que tengamos en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, en un momento, si uno se fija en toda la historia y todo lo que padeció Raquel y los problemas que habían surgido como consecuencia de esto, ¿no es cierto? Parecería, ¿no es cierto?, que el no tener hijos, bueno, te parecería, no era tan abrumador, ¿no es cierto?, que a Raquel, que le llevó a decir al Señor: dame hijos o si no me muero. Era tremendo el problema y el conflicto que tenía ella consigo mismo, con las mujeres que la rodeaban y tenía enfrente a Jacob. Pero en Génesis 3, 22, ¿no es cierto?, se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? 30, 22 dije, ¿no? Se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. ¿Me está siguiendo? Tenemos la primera vez que aparece en Noé, y ya sabemos que como era Noé y que Dios se acordó y lo sacó de la tormenta, nos va a sacar a nosotros. La otra vez que aparece una situación tremenda, hay una destrucción inminente, Abraham intercede. Dios sabe quién es Abraham, que tenemos que ser nosotros así, que tenemos que no solamente ser como Abraham, sino actuar como actuó Abraham, como actuó el salmista: acuérdate, Señor. Entonces Abraham estaba haciendo lo mismo. Y si tal cosa, Señor, y si tal cosa, por tu misericordia, y si tal cosa. Cuando aparece alguien como Noé, ¿cómo se llama?, como Lot, dice el texto, haciendo referencia que Dios se acordó de Abraham. Nos va a sacar a nosotros también de la destrucción, o si no nos va a sacar porque no estamos en la destrucción, va a responder nuestras oraciones para que algo o alguien o algo de nuestra vida que nos rodea no caiga en destrucción. Pero tenemos que saber cómo fue Abraham, porque si no sabemos cómo fue Noé y si no sabemos cómo fue Abraham, entonces más bien que no va a ser. Raquel, por ejemplo, dice que tenía una angustia tal que dice: si no pasa tal cosa, Señor, me voy a morir. Y el Señor vio la angustia y la sacó, ¿no es cierto?, de esa angustia y le concibió hijo. Puede ser una cosa tan particular y precisa como estas en cuanto a la concepción de niños, de bebés, como de hijos, o como ante la esterilidad de nuestras vidas, decirle al Señor: Señor, si no me sacas de esta miseria espiritual, de esta pobreza espiritual, de esta esterilidad espiritual, de esta forma de conducirme miserable espiritualmente, chismoseando, calumniando, mintiendo, envidiando, codiciando, siendo egoísta, lo que fuese, me muero. Pero nadie ora así, ¿no?
Casi nadie ahora sí. Qué bárbaro. Fíjese, cuando uno va buscando en la Biblia, es elemental esto que estamos simplemente viendo las palabras del contexto en que salimos del Salmo 119. Que se acuerda, Dios se acuerda, ¿no? Yo me anoté 25 o 30 pasajes, hay 227, pero de los 227 hay algunos que no importan porque son situaciones distintas, aunque sí, pero acá me anoté 25, 30 más o menos, en situaciones de este tipo. Solamente voy a comentar 5, me faltan 2. Y entonces, los demás también son muy buenos. Y entonces, ya sabemos que salimos de la tormenta, podemos salir de la destrucción, podemos salir de la esterilidad. ¿Me está siguiendo? Solamente con eso de recordar que el Señor se acuerde, pero el Señor se tiene que acordar de algo. Claro, de algo de nosotros, porque ¿cómo fue Noé? ¿Cómo fue Abraham? ¿Cómo fue Raquel? ¿Qué vio en Noé, en Abraham y en Raquel? No eran perfectos como que no cometían errores, pero tenían devoción por el Señor. Nosotros cometemos errores y a veces caemos, siempre tropezamos sobre la misma piedra, o si no tropezamos sobre la misma piedra, le ponemos el palo en la rueda al otro, para que se entiende. Eso es una expresión de Buenos Aires, ponerle el palo en la rueda, ¿no es cierto? Veo que tiene los rayos, le pone el palo y truena todo. Entonces, no me pongas el palo en la rueda. ¿Me está siguiendo? Ok. Así lo mismo fue, por ejemplo, el caso de Ana, ¿no es cierto? En Primera de Samuel, ahí mismo, lo voy a nombrar, es muy similar al otro, pero tenemos una constante, ¿no? Le dije Primera de Samuel, se lo muestro y después ya pasamos al final, ¿sí? En Primera de Samuel, y la próxima vénganse afilados para las celijotes. Ahí ven afilados, porque si no... sí, La próxima me voy a poner en el fondo, con mi cosita en el fondo, mirando como todos ustedes, pero del fondo los voy a observar a todos, pero desde allá. Así. Vamos a cambiar algunas cosas, como congregación judeo-mesiánica. Entonces voy a mirarlos desde atrás. Ok, por ahí algunas cosas. Bueno, en Primera de Samuel, ¿se acuerda? Que tengo la Biblia aquí. Primera de Samuel, el Cana, ¿no es cierto?, tenía dos mujeres, una era Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, Ana no tenía, dice, pero Ana, sufría por todo ello. Verso 7, Ana lloraba y no comía. Verso 10, lloró abundantemente. Acuérdense lo que decía el Salmo 119 de la angustia y de la aflicción. Estoy en Primera de Samuel 1, ¿no? Entonces hay un hombre, Elcana, que iba a ser el papá de Samuel, que tenía dos mujeres y la mamá iba a ser Ana y no Penina. Ok. Verso 7, lloraba y no comía. Verso 10, lloraba abundantemente. Y entonces, 11, el Señor dice, voto, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. Mientras ella oraba largamente, acuérdense, son actitudes, no tuvo actitudes, por eso fue escogido. Que se equivocó después es otro problema, pero fue escogido por un motivo. Abraham cometió errores, pero fue escogido por un motivo. ¿Les nombré otro? ¿Cuál fue el otro? Raquel, ¿no es cierto? Deseaba la muerte, pero dice que también estaba designada, y me está siguiendo cómo es la cosa, pero todos siempre van circundando la palabra recordar y recordar, pero cada uno tenía una actitud que Dios le agradaba, ¿ok? O muchas actitudes que le agradaban. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí, observaba, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios. ¡Qué bárbaro! Entonces, verso 15, derramaba mi alma delante de Adonai. No tengas, le dice a Lino, a tu siervo por una mujer impía aquí que estaba balbuceando como un borracho, ¿no? Verso 19, directamente. Levantándose de mañana, adoraron delante de Adonai y volvieron y fueron a la casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Adonai se acordó de ella. ¡Qué bárbaro! Es decir, otra vez se acordó, siempre acordó. Ana, podía haber actuado de otra manera, pero ella clamaba, rogaba largamente, oraba, suplicaba, lloraba, y el Señor se acuerda. Y va a ser, obviamente, madre de patriarcas. ¿Me está siguiendo? Uno va siguiendo, o por ejemplo, no lo busque ahora, pero en Éxodo 2:24 es el pasaje que yo se los comenté recién, ¿no? En Éxodo 2:24
2:24, cuando y oyó Dios, dice, oyó, se acordó, miró y reconoció. Yo un día les mostré las 4 palabras en hebreo y esa secuencia que está por un motivo. Verso 23, 2:23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. En hebreo, los rabinos analizan mucho esto, porque fíjese que dice que Dios subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, pero en ningún momento dice a quién clamaron. No dice a quién clamaron, sea Adonai, sea Elohim, clamaron, el clamor, la angustia, el dolor. A veces no sabemos ni cómo invocar, ni de qué manera buscar. Usted se piensa que Dios no lo sabe. Dios de repente dice, mire, usted tiene que hacer así, así, en las congregaciones, y entonces le muestran, bueno, para orar hay que hacer esto, aquello, lo otro, para... Dios va a escuchar el corazón, va a escuchar el clamor, las palabras, el gemido, la oración elocuente, la oración donde hay errores gramaticales. Dios va a escuchar todo, en serio. Nosotros le invitamos tanto a Dios que Dios se asusta, ¿no? Cuando ve a nosotros. ¿Sí? Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó, acá está otra vez el mismo verbo, ¿no? Se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Yadá, el verbo es yadá, es conocer, reconocer, pero también acuérdese que es relación íntima. Yo puedo poner aquí, y miró Dios a los hijos, porque el verbo yadá es relación íntima, entrelazarse en ese sentido, es el verbo yadá, ¿no es cierto? Entonces, y miró Dios a los hijos de Israel y se relacionó con ellos, los reconoció. Porque si no, uno dice, ¿cómo? Los reconoció y dice, ah, mira, si están ahí entre los ladrillos. Ah, sí, me acuerdo que esos son los israelitas. No es eso. Eso es muy bajo el sentido de la Biblia, si lo matamos así. El reconocer, conocer, acuérdense del verbo conocer, ¿no es cierto? Y conoció Adán a Eva, es decir, tuvo una relación íntima para procrear. Es el mismo verbo que aparece aquí. Es decir, y tuvo una relación estrecha, profunda, íntima con ellos. ¿Pero cuándo? Cuando se acordó. Entonces se acordó de Noé, esa es la primera vez, las otras no me acuerdo si son segunda, tercera o 19, pero eso es lo de menos. Entonces se acordó de Noé y pasó lo que pasó, se acordó de Abraham y pasó lo que pasó, se acordó de Raquel y pasó lo que pasó, se acordó de Ana y pasó lo que pasó, se acordó del pueblo de Israel en medio de esa angustia. Cuando el Señor se acuerda, si clamamos y se acuerda el Señor, nos va a quitar de la angustia, nos va a quitar de la aflicción, de la esclavitud. ¿Se dan cuenta los pasajes que les estoy tomando? Bien, hay muchos más, pero el tiempo avanza y la cosa... Ya me están poniendo ahí sonidito, ¿no? Bien. En el Salmo 103, no lo busqué, pero es cuando dice... Se acuerda de que somos polvo. Pero, por ejemplo, entonces ya para terminar, voy a tomar Deuteronomio. No, voy a tomar primero, es el mismo tema. Voy a tomar Números 12. Ya con esto terminamos, hermano. Se lo garantizo. Números 12. Dice, a veces las cosas pasan desapercibidas para nosotros, como judíos, como no judíos, como creyentes, más crecidos, menos crecidos, y a veces uno trata de minimizar las cosas. Sí. 103, 14, versos 14 y 18, los dos. Porque en uno habla de que el Señor, bendice, pero se acuerda de que somos polvo, y que va a bendecir y tener misericordia y justicia de los que se acuerdan de sus mandamientos. Por acá, la salvación es gratis, pero
La perseverancia hay que ponerla, la disciplina hay que manifestarla, la obediencia hay que exponerla, ¿no? Entonces ya la cosa cambia. Entonces si uno leyera el Salmo 103 se va a llevar alguna sorpresa. Y si se leyera el Salmo 115, 12 al 18, también se va a llevar alguna sorpresa. O si lee todo el Salmo, pero los versos, cuando dice Adonai se acordó de nosotros, nos bendecirá. Del 12 al 18. Sí, pero al principio está diciendo el salmista, ¿no es cierto? Miren que acá los ídolos tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no, ¿me entiende? Entonces sí, sabemos que los ídolos hacen eso, entonces después a partir del 12 el Señor se acuerda de nosotros y nos bendice. Pero mientras nosotros tengamos ciertos ídolos, nosotros normalmente tenemos ídolos, pensamos en los ídolos como cositas que ponemos, pero no muñeco, mono, como de aquí, como que le dicen aquí chamú, pero ¿me entiende? Cada país tiene sus nombres para estas cosas, o que adornan la casa, que cuelga, que esto, que aquello, que lo otro, y eso es muy fácil verlo así, es muy fácil, pero los ídolos son otra cosa, ¿no es cierto?, en la vida de una persona. A veces uno se idolatra a sí mismo, ¿no es cierto? Vean a mí que yo sé y el otro no sabe, vengan conmigo que yo estoy más capacitado. Es una idolatría, ¿no es cierto?, de entrelazarse en la miel de la soberbia, ¿no es cierto?, y uno se enrieda en esas cosas. Y entonces en el número 12, los rabinos escriben toneladas de esto porque llama la atención. En la Biblia aparece muchas veces, ¿qué dice el número 11? Ahora les digo rápidamente, son 2 minutos, 3. En la Biblia aparecen muchas veces las actitudes que uno tiene que tener con el otro, ¿no es cierto? Y Israel decía, no andes revoloteando entre el pueblo, haciendo una cosa, haciendo otra, chismoseando, haciendo aquello y lo otro, y entonces, o mintiendo, engañando, como alguno le decía, si alguien viene y te dice, mira, esto es de Dios, y te deslumbra, pero no es de Dios, y te tomó, dice, cuando lo descubres, mata a esa persona. Hoy no lo vamos a matar, hermano, no me maten y yo lo mato a usted, pero claro, pero era así, en la antigüedad era así. Y a veces dicen expresiones que son muy contundentes y seguramente a lo mejor no pasó la mayoría de las veces, porque se manejaba de otra manera. ¿Okay? Lo mismo que ojo por ojo, diente por diente. Usted va a ver el Talmud, que jamás aparece alguien que mató a otro ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto? Porque en el Talmud está, supongamos que alguien le tiró una piedra al otro, ¿no? Le lastimó el ojo. Entonces el Talmud también habla de eso. Dice, bueno, eso tiene una compensación. Es lo mismo, veo que lo seguro dice, si se cortó el dedo pero en la primer falange, tú que trabajas en seguro así, ¿no? La primer falange tanto, la segunda tanto, pero si es esta mano esta, si es diestro esto, y todo está tabulado, codificado. En el Talmud también está así, porque los rabinos decían, dice, hay compensación, hay compensación igual que en la antigüedad, porque si alguien tiraba una piedra y me pegaba en el ojo, yo tengo que tener, ¿cómo hago yo para arrojar la misma piedra en el mismo ojo, a la misma distancia, con la misma fuerza y provocarle la misma lesión? Es imposible. Por eso que el ojo por ojo, diente por diente, no es lo que el vulgo inculto de la gente a través de los siglos entendía. Ojo por ojo, diente por diente es una ley maravillosa de Dios de compensación. Es decir, si a ti te hacen un daño, tiene que haber una tabulación determinada para compensar. Te robaron animales, bueno, vamos a compensar tanto. Te lastimaron, vamos a compensar. Te tiraron la puerta abajo, una compensación. Pero no es que yo voy a la casa de otro y le tiro la puerta abajo. Claro. En el judaísmo no existe nada donde exista que se hacía eso, ¿me entiendes? Son compensaciones como tenemos hoy también. Por eso es una ley muy avanzada. La ley bíblica, las leyes bíblicas son leyes sumamente avanzadas, tremendamente avanzadas. Bueno, pero volviendo a esto, Aarón y Miriam habían hablado contra Moisés a causa de la mujer cusita que él había tomado. Y entonces, en su momento, déjenme ver rápidamente, aquí tengo este número, déjenme ver rápidamente. En su momento, Miriam era una profetisa, era profetisa de Israel. Por eso dice, cuando murió Miriam, el pueblo se quedó sin agua. Entonces parece que es el agua normal, pero se quedó sin agua porque se quedó sin la palabra de la profetisa de Israel. De hecho, que cuando uno lo lee parece que no es eso,
es el agua, ¿no? que emanaba de la profeta de Israel. Entonces, había murmurado contra Moisés por dos razones. Una, diciendo por qué Moisés siempre habla con el Señor, y segundo, por las familias de Moisés. Y entonces, los rabinos hablan tonelada de eso. De esto que he sacado algunos textos de allí para memorizar y comentarlo a ustedes, pero también sugiere el texto. Y entonces lo llaman al tabernáculo, y Miriam piensa que la llama como profetisa. Cuando llegan Aarón y ella se da cuenta que la llama al tabernáculo no para llamarla como profetisa, sino para decirle la forma inadecuada total que se manejó como sierva de Dios y como hija de Dios y como hermana de un consiervo como era Moisés, ¿sí? Y entonces, como ella había difamado a Moisés junto con Aarón, de hecho que en el pasaje en hebreo, así como está, y mirando los contextos largos, pareciera que no lo hizo delante de la gente, parece que fue una cuestión privada, da la sensación. Y entonces, esa difamación, ese chismoserío barato, esa calumnia, esa mala intención, esa insanía que tuvo Miriam junto con Aarón, hizo que el Señor la llamara al tabernáculo y hiciera que ella tuviese lepra. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿me está siguiendo? Ok. Ya con esto terminamos. Tengo otros más, pero ya ustedes ya saben. En Deuteronomio, ya con esto terminamos, Deuteronomio 24. Deuteronomio 24, todo comenzó con el Salmo 119, 49 en adelante, ¿sí? Acuérdate, Señor, de la palabra dada a tu siervo, y esa palabra es la que me consuela. Bien. Si nosotros buscamos cómo el Señor fue consolando, o cómo fue acordándose, bueno, salimos de las tormentas, el Señor escucha nuestras angustias y nuestros gemidos, nos saca de la esclavitud, el Señor nos escucha y saca de nuestra esterilidad, nos saca de la esclavitud, y así sucesivamente, ¿sí? Siempre y cuando seamos como cada uno de los siervos que obraron de tal manera para que repercutiera en el Señor su respuesta. Pero ya terminamos. El 24 está hablando de leyes humanitarias, ¿okay? Bien. Entonces llama la atención lo que es esto, como último, ¿sí? 24:8. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaran los sacerdotes levitas, según yo les he mandado. Así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Adonai tu Dios a Miriam en el camino después que saliste de Egipto. Ok. ¿Qué está diciendo? Viene hablando de leyes humanitarias, se habla de la lepra. Y también le dijo, acuérdate de lo que hice con Amalek. ¿Cierto? Ese sería otro tema. Ok. ¿Sabes por qué? Acuérdate lo que hizo con Amalek, que dice que te atacó por la retaguardia. Es interesante. Y después le digo este también es muy fuerte, ¿no? Dice Amalek es Amalek, pueblo que titula, pueblo que devora, pueblo que desmenuza. Y la palabra zar, que es opresión, angustia, ¿no es cierto? Es algo estrecho. Bien. Entonces, siempre va a atacar por la retaguardia, por el lado más débil, Amalek. Fíjese, yo tengo mi cabeza, ¿sí? Y mi cuerpo. Bueno, pero Amalek ataca en la parte más débil, que es la unión aquí, en el cuello, por así decirlo. Por ejemplo, a mí se me sigue. La cabeza sabe lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Pero la cabeza sabe lo que tiene que hacer y lo manda al cuerpo para que actúe, ¿sí? Bien. Pero Mizraim, ¿qué significa? Algo estrecho, ¿no es cierto? Bien, es algo estrecho. ¿Okay? Entonces, Mizraim es algo estrecho.
Lo estrecho sería el cuello. El cuello es la parte más estrecha entre la cabeza, que sabe lo que tiene que hacer, y mandar la orden para el cuerpo para que la haga, ¿sí? Entonces el diablo nos va a mandar sus dardos en la parte más estrecha para que lo que sabemos con la cabeza no lo manejemos con el cuerpo. ¿Me está entendiendo, hermano? Por eso dice, lo atacó por la retaguardia. ¿Me sigue cómo es la cosa? Así es. Esto es muy largo, pero después le puedo seguir contando esta historia, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces, aquí dice, las leyes de la lepra, está hablando de leyes humanitarias. Entonces le dice algo que pasa muy rápido y no nos damos cuenta ni cuando lo leemos, y usted tiene a lo mejor 40 años en la congregación y no lo pudo captar. Dice, acuérdate de lo que hizo Adonai tu Dios a María en el camino después que saliste de Egipto. Después que salió de Egipto, ¿qué le hizo a María? Producto de haber difamado a su hermano, le mandó la lepra. Entonces, lo que le está diciendo, acuérdate de eso. Porque si tú difamas a tu hermano, la lepra va a ir contigo. ¿Me estás siguiendo? Y uno lee y lee y lee. Entonces, mejor que el Señor se acuerde para bien de nosotros, ¿no? Y entonces le dice, acuérdate de lo que le pasó a Miriam, y lo que le hizo el Señor. ¿Qué le hizo el Señor? Y bueno, calumnió, difamó, se metió entre las tinieblas, anduvo escurridiza como serpiente, porque en definitiva es así. Bueno, una serpiente como hace, da vueltas, la persona como persona que es así, que serpentea, da vueltas, retorcida, y Miriam actuó así, y entonces le viene la lepra, y entonces le dice, mira, por eso de un momento le dice, mira, no andes chismoseando delante de tu pueblo. Nosotros pensamos, bueno, ciertas cosas, y a otras actitudes de nuestra vida cotidiana, a veces muy fugazmente que las hacemos, las decimos, pensamos que no tienen importancia. Pero acá precisamente se castiga como un pecado, como si fuera a mandar lepra. Siguiendo. Por eso, habíamos comenzado, hay tantas pasajes. Habíamos comenzado que el Señor dice, acuérdate, Señor, de la palabra dada a tu siervo. Y mejor que el Señor se acuerde de nosotros, que somos polvo y ceniza, y que no nos endiegue, ¿no es cierto?, ese pasaje, es decir, mira, a ti te va a corresponder lo mismo que le correspondió a María cuando salió. No con lepra, pero sí a lo mejor con alguna otra actitud aleccionadora de Dios, para demostrar que no solamente es cierto pecado de robar, matar, adulterar, usar ídolos. Nosotros decimos los ídolos porque terremoto. Pero, ¿y este? Este es tremendo, porque le está hablando de leyes humanitarias y le dice al pueblo, acuérdate, ¿no es cierto?, de lo que le pasó a Miriam. Por lo tanto, no tomes la actitud de ella, que aún siendo líder de Israel y profeta de Israel, la llamé al tabernáculo para demostrarle lo mal de su actitud. Así que vamos a hacer una oración. Padre eterno, Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, Señor de toda misericordia, te damos gracias por la vida, por este nuevo día, te damos gracias levantando tu nombre en alto, al Rey de Reyes y Señor de Señores, clamamos al Santo de Israel, al Creador nuestro, buscamos, Señor, tu presencia como Creador del cielo y de la tierra, Señor, aquel que nos sacó de la esclavitud, Señor, a la vida eterna, que nos sacó de las tinieblas a la luz, bendito y alabado sea tu nombre, como sacaste a nuestro pueblo de Egipto, Señor, hacia la tierra prometida. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma. Te damos gracias, Señor, porque nos has guardado y sostenido hasta este día, sustentando nuestras vidas en lo espiritual, en lo físico y en lo material.
material. Y levantamos tu nombre en alto, Señor, para que seas propicio a nosotros, para que abra las ventanas de los cielos derramando las más grandes y ricas bendiciones en medio de nuestra bajeza, Señor, en medio de nuestros pecados, en medio de nuestras cosas desagradables delante de ti. Transforma y renueva nuestras vidas, fortalece nuestro espíritu y alienta nuestro corazón. Quita todo lo malo de nuestras vidas y que podamos, Señor, como en su momento, ser agradables a ti, como Noé, como lo fue Abraham, como lo fue Moisés y como lo fueron tantos, cada uno de tus siervos, que clamaron, postraron delante de ti, se humillaron, obedecieron, perseveraron, Señor. Más allá de los problemas de cada uno contigo, Señor, sabemos que tú, Señor, les guiaste, les condujiste, Señor, por el camino que debía ser, los corregiste, Señor, y diste mandamientos como este último que acabamos de escuchar. Señor, quita de nosotros todo lo que a ti te desagrada. Señor, quita de nosotros todo aquello con lo cual te hemos ofendido y desagradado. Quita de nosotros todo aquello con lo cual hemos ofendido a nuestro hermano o a nuestro prójimo. Y limpia nuestras vidas, limpia nuestras mentes, ilumínanos, Señor, con el poder que viene de lo alto. Señor, aderézanos mesa en el camino, seas tú limpiando nuestro camino, derrumbando cerrojos de hierro y avergonzando el poder de Satanás, abriéndonos puertas en el camino de bendición, de la abundancia, de tus misericordias. Bendito y alabado sea tu nombre, y tú no eres deudor de nadie, Señor, y por eso nos postramos delante de tu presencia, Señor, porque tú nos vas a dar conforme a tus grandes misericordias y conforme a las necesidades de cada uno de tus hijos. Bendice, Señor, cada hermano o hermana que está aquí, Señor, presente, aquellos que participan siempre junto con nosotros. Bendice cada hermano, cada hermana y cada familia que siempre participa con el compromiso y la lealtad de su corazón para contigo y el compromiso y la lealtad de su corazón para con esta Keilah. Rogamos por todos y cada uno de ellos para que seas propicio a todos y a cada uno, Señor, sanando, fortaleciendo, restaurando, Señor, ministrando a cada vida en lo espiritual, en lo físico, también, Señor, en todas las cosas materiales. Haya bendición, abundancia de lo alto, y te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, como nuestro sanador, Señor, bendito y alabado sea tu nombre, y también nuestro proveedor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga y el Señor les guarde.